Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y hoy estoy con un gran amigo, el pastor Sergio González, que nos acompaña como siempre con un mensaje importante porque vamos a hablar del descanso a través de la fe. Sí, así es, pastor. Muchas Porque gracias. no somos llamados a cansarnos, no somos llamados a trabajar duro. Ahorita me recuerdo un poco Proverbios donde dice la bendición del Señor es la que enriquece y no añada tristeza, y la versión amplificada clásica dice y el trabajo duro no la aumenta. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, es que cuando escogemos la vida de fe, debemos de escoger una vida de descanso. No quiere decir que nos echamos a la hamaca, ¿verdad? Claro. No, eso no. Pero ya no tenemos estas preocupaciones, estos afanes, estas cargas que a veces nos cansan o nos arruinan la salud también, Así ¿verdad? es. Sí, Entonces, la vida de fe, yo puedo decir que es la mejor que hay. por supuesto, sí. La más alta vida. Sí, La ¿verdad? más alta calidad de vida. Es la vida abundante. Exacto. Sí. Es la vida donde no estás preocupado porque ya tienes al Todopoderoso que está Claro. preocupado y ocupado. Ocupado, sí. Ya se ocupó. Sí, además. Así es. Pero lo que dice Jesús es interesante. Dice, y mi Padre todavía trabaja, ¿verdad? Claro, sí. Sí, No, sí. entonces, hay algo siempre para los hijos. Sí, así es. Y obviamente lo que hay es bendición. Bendición siempre. No es afán, no es temor, no es, no sé, todo lo que el mundo está viviendo. No, Sí. Nosotros ya no somos de este mundo, entonces no deberíamos de estar viviendo como ellos. En los rudimentos del mundo, en los pensamientos del mundo. Exacto. Sí, finalmente nosotros fuimos hechos para el descanso, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante la escritura desde Génesis, ¿no? La creación del hombre, pues porque pues Dios hace toda la tierra, hace todo lo que él quería hacer y al final pone al hombre. Sí. Y entonces el hombre, yo creo que despierta y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pues, le dice, pues hoy toca descanso. Hoy toca descanso. Entonces, Dios había hecho todo, y cuando crea el hombre en el día sexto, sí, el séptimo es el día de descanso. Sí. Entonces, era el inicio el sexto día, ¿no? Sí. Era el día donde él tenía que aprender a descansar en todo lo que Dios había hecho. Sí, claro. Y esa era la mejor posición, la posición del Edén del hombre, pues es marcada con esa posición de que llegaste para descansar en la obra consumada de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, es cuando nosotros empezamos a ver que Dios había hecho todo preparado, planeado, organizado, y dice toda la escritura, y vio Dios que era bueno, y Dios vio que era bueno, y vio que era bueno, y crea el hombre y dice, vio Dios que era muy bueno. Sí. Y cuando el hombre se pregunta, ¿y qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy es un día de descanso. Entonces, desde el Génesis. Eso el lunes. Sí. Sí. Desde ahí vamos viendo cómo, desde Génesis, vamos entendiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Sí. Que el plan de Dios original, pues era que el hombre descansara en la obra consumada de Dios. Exacto. Sí. Exactamente. Y todo eso es parte de un proceso muy interesante porque la gente de fe es una gente que no está afanada. No. Las ves tranquilos. ¿Problemas tendrán la gente de fe? Sí. ¿Aflicciones? Sí. Pero en todas las cosas están confiados en que hay un poder más grande que los protege, que los guarda, que los lleva, y que incluso ese problema es parte de un plan que no ha escapado de la visión general de Dios, ¿no? Claro. Jesús fue claro cuando habló de las aflicciones, dice, sí va a haber, pero va a haber en el mundo. Y confíen. Y confían en mí porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y dice en este mismo contexto, y no teman. Así es. Entonces no se empiezan a afanar o asustar y mantengan la calma. Así es. Que es tan importante porque es dar fruto de templanza, es un fruto del Espíritu. Sí. Tienes que controlarte, tienen que tener este dominio propio cuando entra la aflicción, cuando entra cuando quiere entrar la preocupación. La preocupación, sí. Tenemos que reaccionar dando fruto. Claro. Fruto de paz, sí. También. Fruto de fe, sí. fruto de gozo,
Sí, fruto de templanza, claro. fruto de paciencia. Así es. Entonces, la verdad, además, estas aflicciones donde el diablo quiere desanimarnos, provoca en nosotros, como dice Pablo, ¿no? Un peso más grande de De gloria gloria. o una oportunidad de sacar fruto a la luz, ¿verdad? Sí. Entonces nos ayuda. Es el momento donde más Dios es glorificado. Sí, Donde dice, ¿sabes qué? Esto sucedió justo en el tiempo en el que tenían todo el plan de destruirme y no han podido quedar más avergonzados que ejecutando ese plan, ¿no? exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Dios siempre tiene toda la ventaja, ¿no? Siempre tiene toda la visión completa. Y yo creo que eso tiene que llevarnos a un descanso. Finalmente, creo que hay varios puntos que nos llevan al descanso. Uno de los puntos más importantes es, en primera, pues conocer a Dios y su voluntad. Claro. Porque si nosotros no partimos de que la voluntad de Dios para nosotros es buena, nosotros a veces, cuando no tenemos muy claro sobre eso, entonces andamos pensando, pues a lo mejor la enfermedad es parte de la voluntad de Dios. Sí. A lo mejor esta calamidad que me vino es parte de la voluntad de Dios, ¿no? Uh-huh. A lo mejor que, no sé, muchas cosas que realmente no son parte de la voluntad de Por Dios. supuesto, ¿no? que no. Nunca serán. Y entonces empezar a definir qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios nos va a llevar mucho a determinar qué es lo que vamos a esperar de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces un punto del descanso es decir, oye, es que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces yo cuando empiezo a revisar mi vida y me digo, oye, estas áreas de mi vida no son del todo buenas, o no son del todo agradables, o todavía no son totalmente perfectas. Entonces todavía Dios tiene todavía mejores planes para mí, ¿no? Exacto. Y entonces me extiendo a sus planes, y me extiendo a sus enseñanzas, y me extiendo a su revelación. Uh-huh. Porque no es algo que Dios me vaya a dar, es algo que Dios ya me dio, pero todavía no lo veo. Exacto. Todavía no lo veo porque todavía no estoy en ese nivel de descanso, ¿no? En ese nivel, en esa frecuencia divina de entender perfectamente, a escuchar su voz, a saber qué es Él, a ser guiado por Él. Uh-huh. Cuando yo empiezo a aprender a ser guiado por Él, entonces empiezo a descansar en que sus planes son buenos. Exacto. Oye, ¿y esto qué pasó? No tengo muy claro todavía, pero sé que los planes son buenos, ¿no? Exacto, exacto. Son mejores que los míos. O sea, tenemos que también recordar que tenemos un enemigo. Claro. Que va a venir a trabajar en contra de nosotros, a robar, matar y destruir. Así es. Pero debemos de saber que si estamos posicionados sobre la roca, Él va a hacer intentos. Así es. Y nosotros determinamos si lo permitimos sus intentos o no. Así es. Porque finalmente podemos siempre rechazar cualquier propuesta que viene del enemigo. Así es. Obviamente hay unas que son muy interesantes porque la presenta bien. Sí. Pero si conocemos, como tú decías, la voluntad de Dios y sabemos reconocer su voz, Sí. pues a la primera detectamos quién está hablando. Detectamos quién está hablando. Y ya no nos interesa. Ya no. Ya no nos interesa. Sí. Y es ahí donde mucha gente nos ve raros porque dicen, pero ¿por qué no aceptaste esto? Se veía muy bien. Sí, pero venía de alguien que no era muy bueno. Sí. Entonces sí. no puedo. Sí. Era un engaño. Era un engaño. La gente de fe que está parada sobre la roca, que conoce la palabra, es muy difícil que la engañen. Que la engañen, claro. Sí. Sí. Y ese es el poder que hay sí. en nosotros, ¿no? Es que fíjate que la fe finalmente es una certeza, es la absoluta convicción. Entonces, cuando hay esa absoluta convicción, hay una más íntima comunión. Claro. Y esa íntima comunión te lleva a detectar perfectamente la voz, el plan, las pisadas, el propósito. Sí. Y te marca las alertas y te dice por dónde sí, por dónde no, cuándo, cómo, dónde, con quién. Sí. Y eso realmente nos hace lucir como genios. Sí. Nos hace ver así como diciendo, ¿cómo pudo saberlo? ¿No? O sea, ¿de dónde le avisaron? ¿No? Sí, claro. Pero realmente sí es un sistema de información de primer mundo, porque tú te das cuenta que Jesús
pues Jesús sabía lo que cavilaban en sus corazones, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo tenía una perspectiva clara de lo que vendría, de cómo sucedería, Sí, y muchas cosas eran reveladas por el Padre a través del Espíritu Santo, ¿no? claro. Y entonces esa fe finalmente nos lleva a la íntima comunión. Sí, Y creo que eso finalmente nos provoca descanso. Entonces, como primer punto, si no conozco su voluntad, pues es muy difícil que descanse, ¿no? claro, porque siempre vas a estar en la duda. En la duda, sí. Esto será de Dios, y Sí. será del diablo, Sí, será bueno, será malo, esto quiero que me sucedió y esto, ¿no? Entonces, hay gente que dice, pues es que te pasó eso, tienes que aceptarlo. Era la voluntad de Dios. para nada. Y tú dices, ¿sabes qué? No, hay cosas que no son la voluntad de Dios. Ujú. Y no tengo ni por qué aceptarlo, ni por qué vivirlo, ¿no? Exacto, exacto. Y detenerlo a tiempo, ¿no? Hay muchísimos momentos complejos, ¿no? Yo estaba tomando un vuelo y llego y yo no había hecho una selección de asientos. Entonces me dicen que el vuelo estaba sobrevendido y que era probable que no pudiera volar. Entonces cuando digo, oye, ¿cómo es posible que lo hayan sobrevendido? Hubo un momento donde yo estaba molesto, ¿no? Por esta situación, pero vino el Espíritu Santo y me dijo, espérate, escúchame, descansa, ¿no? No repeles, no pelees, descansa. Pues ya, pues tú sabes que estuvimos en la sala de espera, ya el momento del abordaje. Dijeron, ¿sabes qué? Pues no llegaron, no llegó el cupo que pensábamos, entonces tienen lugares, pero los únicos lugares que tenemos disponibles son en el área VIP, ¿no? Claro. O sea, En la primera clase. en el primera clase, ¿no? Claro. Y entonces, cuando nosotros descansamos, Dios puede obrar esa genialidad que tiene, Sí. esos planes de bien y no de mal. Es decir, la vida más alta viene con la fe, Ujú. pero la fe se manifiesta en el descanso. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque Él ya peleó por mí, Sí. porque Él ya tenía el plan de mi vuelo por mí. Y a lo mejor tú dices, Dios no está metido en los detalles. Dios está perfectamente metido en cada detalle. Aún en esto, Aún aún en un asiento en del un asiento avión. del avión, ¿sí? Por Sí. supuesto. Entonces yo ahí lo único que veo es gracia. Claro. Lo único que veo es bendición. Lo único que veo es la otra parte que viene junto con la fe. Es que si bien sé la voluntad de Dios, que para mi vida me da descanso, la otra parte que me da mucho descanso a través de la fe es saber que Dios me ama. Ujú. Eso es Sí, básico. básico. Sí. Básico. Si no sabes esto, no vas a progresar en la fe. Fue claro, ¿no? La Biblia. La fe obra por el amor. Por el amor. Entonces, si Definitivamente. no conoces el amor de Dios, no puedes tener una vida de fe. Claro, ¿no? Porque vas a dudar, ¿me lo va a dar? Si me ama, me lo va a dar. Sí. A mí me llama la atención la parábola del hijo pródigo, Ajá. que ves que dice que ve a su hijo a lo lejos y corrió hacia él. Ujú. Y decía un amigo, yo si hubiera visto a mi padre correr hacia mí, me voy de regreso corriendo. Sí, me va a Sí, decir. ¿qué me va a hacer, no? Y se me va a agarrar a golpes, ¿no? Sí, claro. Porque tenemos una visión a veces de un padre, pues que me la hiciste y me la pagas, te voy a castigar, vas a ver, no has cumplido, yo quiero que seas completamente perfecto Sí. y tú no lo has sido. Pero Y tenemos una idea distorsionada de Dios. ese es el hombre natural, es El el hombre Padre natural. Así es. Pero el Padre El Padre Celestial ya no castiga. ya no, ¿no? Ya puso el castigo de nosotros sobre Jesús. Sobre Jesús. Entonces, ya de esto ya no tenemos que tener temor. Ya no debe de haber temor. Ya debe de haber un descanso, ¿no? Un Sí. absoluto descanso. Sí. Pero el absoluto descanso viene obviamente primero su voluntad y después darnos cuenta que dentro de su voluntad Él decidió amarnos. Ujú. Y entonces que yo hoy me refugio en su profundo amor, me refugio en su gracia, y que ese amor me hace saber que si hay algo bueno en la tierra, Dios lo planeó para mí. Exacto. Y tú dices, oye, ¿por qué? Porque me ama. Sí. O sea, no sé si te la quieras complicar más, pero realmente el asunto simplemente es que cuando Dios ama, Dios da. Ujú. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios Sí. al mundo que dio, ¿no? Ujú. Entonces, vemos que el amor de Dios es como una certeza absoluta que nos tiene que llevar al descanso. Oye, esto malo puede pasar. Ok, puede ser que pase,
Pero la verdad es que no creo que pase porque tengo un Dios que es todopoderoso y tiene control de esa situación que probablemente me pueda pasar. ¿Y qué crees? Ese Dios me ama. Sí, sí. Me lo va a dar no porque yo sea perfecto, me lo va a dar no porque yo lo haya hecho todo bien, me lo va a amar porque Él decidió amarme. Exacto. Y en su infinito amor, Él me va a dar no solamente lo que yo esperaba, sino me va a dar algo mucho más grande de lo que yo esperaba. Sí. Entonces yo dije, oye, yo llegué a la aerolínea sin haber comprado ni siquiera un asiento, ni en ventanilla. Claro. Pero terminé en el área de primera clase, ¿no? Claro. Entonces, ese es como Dios actúa. Es donde Dios quiere ver a sus hijos. Así es siempre. Por supuesto. Porque Él va a hacer todo lo necesario para que ellos estén bien. Sí. ¿No? Es un padre amoroso. Es un padre amoroso. Entonces, siempre va a pensar, ¿qué puede hacer? ¿Qué es lo que desea en este momento? Así a ver si, ¿cómo se lo voy a dar? Sí. Y entonces tu vida ya cambia, porque, bueno, ¿cómo te voy a decir? Llegas confiado en todas tus circunstancias. Así es. No me importa lo que me dicen. Sí. No me importa que me den un mal reporte de mi salud, un diagnóstico, porque tengo a alguien que es mi sanador. Así es. Y que me ama. Y que me ama. Que murió para que yo no me enferme. Entonces, voy a cancelar esto. Sí. Voy a ir con el Señor diciendo, me pongo de acuerdo con tu palabra, por tu llaga yo ya fui curado. Sabes que, Señor, rompemos este diagnóstico y seguimos con la vida que me has dado y voy a cumplir con mi propósito. No me voy de aquí hasta haber terminado todo lo que tengo que hacer. Así es. Sí. Y Dios te va a aplaudir ahí desde el cielo. Eso, esa hijo. es la fe. Exacto. Así es. Es Pero fíjate, por ejemplo, en un tema tan sensible como es el tema de salud, pues la gente tiene el síntoma, ¿no? O sea, físicamente se siente mal. Claro. Y anímicamente se siente mal. Y entonces llega el pensamiento del costo, llega el pensamiento del dolor, de la pérdida y de que qué va a pasar con con mis hijos y tarará. Empiezan a venir un montón de pensamientos y un bombardeo enorme. Sí. Por eso quiero decirte que la vida de fe, al ser tan alta, no es para todos. A lo mejor soy yo un poco grave, pero no es para todos. ¿Por qué? Porque mucha gente se cree que tiene fe, pero no entra en el reposo. Exacto. Si preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. El diablo también. Ajá, el diablo también cree, ¿no? O sea, hay tiempo, Sí. ¿no? Entonces no es el asunto de creer en Dios, sino el asunto es creer que ese Dios obra a mi favor. Sí. Creer que ese Dios me ama. Sí. Creer que ese Dios me cuida. Y que puede ser que algo malo le pase a mucha gente, pero a mí no me pasará. Pero yo no estoy afanoso, estoy descansando. Y creo que esa parte del descanso es muy interesante. Estaba viendo a un predicador, el yerno de Jeremy Pearson, de Kenneth Copeland, ¿no? Sí. Y decía que narraba la historia, no sé si es él o Kenneth Copeland, que veía que su hijo estaba enfermo de fiebre y que se levantó y oró por él y se fue a descansar, intentó dormir pero no podía dormir y entonces se levantó otra vez y fue a tocar a su hijo. Sí. Y vio que todavía tenía fiebre y volvió a orar y se quiso volver a dormir y total no podía dormir, fue otra vez y otra vez con fiebre y otra vez a orar y otra vez, hasta que vino Dios y le dijo, ya basta, o sea, Sí. descansa, ¿no? Déjame obrar, Sí. déjame obrar. Sí. Pero ese es el momento en el que tú ya no estás verificando si pasó, viendo para ver si llegó, Sí. sino estás descansando en que Dios tiene cuidado de ti y que su obra consumada es consumado es. Sí. O sea, no es algo que va a llegar, es algo que Él ya hizo. Sí. Pero para que tú lo recibas, creo que mucho tiene que ver con el descanso. Y la primera parte pues es conozco su voluntad y la segunda parte es conozco su amor. Y quiero decirte que quedarse en el amor va a ser un proceso que es infinito. Sí, Porque su amor es insondeable, es incomprensible. Es su naturaleza. Es su naturaleza, sí, su esencia. Sí. Entonces es interminable, es incalculable, es siempre permanente. Todo lo que él habla de 1 Corintios 13 de lo que es el amor, pues está hablando de él. Sí, claro. Está hablando de él, ¿no? Porque él es amor. Sí.
Entonces, estas dos partes son muy interesantes como bases Sí, para entrar en el descanso, en en el el, reposo de Dios. exactamente. Bien, Sí, pues vamos a seguir con esto, porque yo creo que es un tema importante. Mucha gente está afanada, está asustada, obviamente el mundo trabaja en este sentido, nos sí, quiere siempre asustar y con las malas noticias que ellos viven, pero finalmente nosotros no tenemos por qué participar de lo que están haciendo sí, y de lo que están viviendo. sí, Somos de otro reino, ¿no? así es, Tenemos una ciudadanía que nos protege de lo que sucede localmente en esta tierra, ¿no? así es. Entonces vamos a descansar en la Vamos fe. a descansar en la Ah, fe. bien, pues nos despedimos de ustedes. Vamos a seguir hablando del descanso en la fe. Y bueno, comparten esta enseñanza, suscríbanse al canal para estar enterados de todo lo que producimos y recuerdan, siempre en victoria.